Bienvenidos a Argentina. Quiero preguntarte, Sofía, antes si se ve bien la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, hay una cosa que interesante. Quiero felicitar a los anteriores expositores porque me han simplificado mi exposición, pero lo que vamos a resaltar en estos próximos minutos va a ser que justamente a todos los médicos especialistas en urgencias o los que trabajamos en urgencias, es central el manejo del sobrecrecimiento o la saturación de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra formación. Es decir, que nosotros tenemos que ser los especialistas en cómo traer las soluciones y cómo mejorar el flujo de pacientes en nuestros servicios de emergencias, porque justamente es parte de nuestro día a día. Obviamente que nos encantaría tener la sala de emergencias y lo que nosotros llamamos la sala de resucitación o shock room vacía, pero esta es nuestra realidad. O nuestra realidad es justamente el de tener los pacientes acumulados en los pasillos, esperando horas en internados. Y fíjense una cosa muy interesante, que el Colegio Americano dice que la saturación ocurre cuando la necesidad del servicio excede los recursos disponibles para la atención del paciente en la unidad de emergencia o en el hospital. Es decir, como decía Marco, ya no es un problema de emergencias, es un problema del hospital, es un problema de todos. No somos una isla aparte de lo que es el hospital. Y la saturación, vamos a definirla cuando no hay suficiente espacio y personal para atender adecuadamente las necesidades del próximo paciente que requiere atención de urgencias. Es decir, si la atención de problemas urgentes se retrasa por esa congestión que se genera en nuestro servicio, ahí definimos que se encuentra saturado el mismo. Hay diferentes definiciones de saturación. Fíjense, pero acá hay un concepto interesante. Dice, todas las camas y camillas del servicio se encuentran ocupados por un paciente por más de 6 horas. Qué importante esto, porque fíjense cómo se llama, que ya no hablamos de cama, porque lo que decían los otros expositores, cuando uno habla del servicio de terapia intensiva tendrá 10, 30, 40 camas, pero tiene un número finito de camas. Nosotros no tenemos. Nosotros siempre hay una más la posibilidad de agregar. ¿Y qué agregamos? Camillas. Y fíjense que todas las camas y las camillas generan un espacio más en nuestros servicios de emergencia por más de 6 horas están saturados. Digamos, también dice que si no solamente en nuestra cama, sino están acomodados en los pasillos más de 6 horas. ¿Sí? O el más del 30% de las camas y camillas se encuentra ocupado en los pacientes ocupados por pacientes que ya están admitidos. Es decir, que nosotros ya terminamos todo el combo, ya definimos el paciente, decidimos que se tienen que internar y lo tenemos en nuestro servicio de emergencias. O la sala de espera, que también en el sector ambulatorio es importante, se encuentra completa, sin espacio para nuevos pacientes, recibido por más de 6 horas. La creciente crisis considera como un problema que afecta a la calidad y la seguridad, como dijeron los expositores anteriores, y que muchas veces las soluciones no pasan solamente de responsabilidad del médico de emergencias o del jefe de servicio, sino que es de todo el hospital, y las soluciones se encuentran en trabajo en conjunto. Hay muchos indicadores que van a hablar posiblemente hoy, se van a hablar el tiempo de espera, el porcentaje de pacientes se retiran sin atención médica, el tiempo transcurrido de visto por un médico hasta el destino final, el tiempo de ingreso del dolor de pecho y el electro, el tiempo de el ingreso, el tiempo y el dolor y analgésico, fundamental, y trabajos que hablan que el mal manejo, tanto en servicios de urgencia adultos y pediátricos, del dolor, que el 50% de los pacientes en algunos trabajos se van sin un esquema adecuado y satisfactorio para el dolor. El tiempo de ingreso de un paciente y la colocación de antibióticos. Y acá vamos a ver después el tiempo de interconsulta digamos, a los especialistas. Hace más de 40 años, los hospitales tenían admisión programada y escasos pacientes ingresaban por urgencia. Cuando yo empecé
a trabajar en los servicios de emergencia hace aproximadamente más de 30 años, comenzaron progresivamente, digamos, a ingresar los pacientes no programados, las consultas inadecuadas a la unidad de emergencia. Actualmente, de las internaciones de un hospital podemos hablar que el 50% aproximadamente ingresan desde nuestro servicio de emergencia. ¿Y con quién competimos? ¿Por qué nosotros no tenemos camas? Porque competimos con las cirugías programadas. Es decir, a mí un especialista muy importante, uno de los primeros mentores de la gestión de los servicios de emergencia, le pregunté hace años, y digamos, ¿cuál es la solución para un problema? Muy fácil. Lo que hay que pensar en gestión, digamos, hospitalaria, es que uno, así como tiene programada la cirugía, sabe cuántas cirugías van a hacer en la próxima semana, en los próximos días, uno tiene que tener una estadística rigurosa por día, año de su hospital, cuántos pacientes ingresan, por ejemplo, del servicio de emergencia. Y en este caso, tomando este número, si la mitad de mis pacientes ingresan, yo tengo que tener la mitad de las camas de terapia intensiva y de las salas generales para los pacientes que ingresan de la guardia y que tienen la misma calidad y la misma necesidad que los pacientes programados. Entonces me dijo, se resuelve. Es cuestión de que un director, un gestor, un líder de camas, de organización, de distribución de camas, diga, bueno, yo tome las estadísticas, bueno, en este mes estamos en abril, el día de hoy, el 15 de abril, se internó en los últimos 5 años 30 pacientes. Y esas 30 pacientes que se internan, tengo que reservar 30 camas, como las mismas 30 camas de los 30 pacientes que se van a operar en forma programada. Y fíjense que parte de nuestro problema surge porque nosotros somos el basurero del basurero de los problemas que no pueden resolver el sistema de salud. Entonces, la atención primaria tiene escasos turnos, te dan turno para que veas a tu hijo, a tu padre o vos mismo dentro de 3 meses, y atienden, claro, en horario central, porque después a la tarde-noche todos se van a descansar a la casa y los únicos que quedamos despiertos somos los médicos de urgencias. Y fíjense que como se habla en la entrada, acá hay 3 problemas y quedó claro en el programa que diseñamos hoy. Problemas en la entrada, problemas en cómo funcionamos en la unidad de emergencia y problemas en cómo sacamos los pacientes de la unidad de emergencia hacia los diferentes sectores del hospital. Y que vamos a tener en las entradas consultas que no son urgentes porque el sistema no los contiene. Pacientes que son polifrecuentadores. El envejecimiento de la población, claro, mire, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, digamos, no vi una población global, o por lo menos en Argentina, tan envejecida y tan compleja como tenemos los pacientes hoy. Además, tenemos la demanda estacional y no hablemos más de pandemia, de COVID o de diferentes epidemias. Y muchos hospitales, como el caso del mío, recibimos y tenemos que estar adaptados con triage especial para recibir víctimas múltiples. Y acá tenemos la capacidad de respuesta y nuestro funcionamiento. Y ahí es donde yo la charla de hoy quiero centrar. Es responsabilidad del residente que recién ingresa como el médico más antiguo del servicio y el jefe, el de tener experiencia y capacitación justamente en emergencias. Y fundamentalmente agregarle, digamos, dentro de nuestra profesionalización, la importancia de la gestión del servicio. También vemos que aumentó la severidad y la edad de los pacientes. Todos los hospitales tenemos problemas de planta física, pero como han dicho, digamos, Daniel, como lo ha dicho Luis, no es tan importante la planta física, sino como nosotros manejamos, digamos. No es tanto importante la cancha de fútbol, sino como jugamos y jugamos en equipo. La demora de los estudios. Todos sabemos que nosotros tenemos unos tiempos y otros tiempos tiene el radiólogo, tiene la gente del laboratorio, los interconsultores. Y acá viene un tema, que nadie va a discutir la importancia de tener una historia clínica, digamos, informatizada. Pero todos sabemos que tardamos mucho más tiempo. Entonces, en determinados momentos, la pregunta que le hago a ustedes, que estamos saturados, ¿no podremos tener un tema alternativo que escribimos en papel? ¿O tener un escribiente, un administrativo que nosotros le dictamos o grabamos lo que vamos a decir y ellos lo traducen? ¿No sería
una mejor calidad para nosotros? ¿No sería algo que sería una solución? Pensémosla. La salida ya tengo el paciente, lo empaqueté, le hice el diagnóstico y no hay camas, me dicen. No hay camas. O están reservadas para la cirugía programada. No hay camas, pero hay un mal manejo de las altas y no se dieron tiempo y forma. Perfecto. Y otro tema, no hay camas. Y en determinados lugares privados, el triage económico. Primero el paciente privado o el que paga más. Como había un viejo chiste que lo hacía, que decía, se está hundiendo capitán, capitán, se está hundiendo el barco. Sí, primero las mujeres y los niños, no, los que pagaron en cuotas. Es decir, a veces no nos ha pasado a nivel privado esto, o político, a nivel público. Viene el hijo del senador, del diputado. Y bueno, también sabemos que los lugares privados aumentan su rentabilidad operando su máximo de posibilidades. Y justamente ¿cómo se llama? La válvula de escape para poner a aquellos que no me ingresaron y no perder a nuestros clientes pacientes es la ciudad, es justamente el servicio de emergencias. Digamos, y también otra cosa, nosotros no vemos la parte de la humanización. Estamos en pasillos hacinados donde a lo mejor un niño ve como una anciana sufre o una emergencia psiquiátrica. Es decir, eso también tenemos que pensar en eso. Y a nosotros eso no nos daña, no nos quema la saturación. La imposibilidad de vaciar rápidamente, digamos, tienen que ser es la causa principal de la saturación. Es decir, que yo no pueda darle en su destino en tiempo y forma. Y vamos a ver qué interesante. En mi país, por ejemplo, faltan camas. Es decir, tenemos 4,5 camas cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tiene que haber 8. Y que vamos a ver que el tiempo de estadía, interesante dato, que el tiempo de estadía que yo tengo justamente demorado, alojado en la emergencia, va a demorar la externación. Hay trabajos interesantes que dicen, cuanto más tiempo está en la emergencia, después vemos que los pacientes se demoran en su proceso de atención y en su externación del hospital. Entonces, ¿qué estamos? Gastando más. ¿Qué sale más caro? La John Comisen dice que, por ejemplo, que el 50% de los, digamos, eventos graves o centinela o muertes se producen en retraso de atención en los departamentos de emergencias y aproximadamente un tercio se relacionan con la saturación. Es grave la saturación, atendemos peor los pacientes, le generamos daños, traemos más juicios. Fíjense este trabajo que lo pongo, pero fíjense que en la bibliografía pueden hacer una búsqueda bibliográfica y van a coincidir que si tenemos pacientes en la unidad de emergencias más de 6 horas, pacientes críticos, van a tener una mayor mortalidad. Más de 6 horas los pacientes se mueren más los pacientes críticos. Y también fíjense que los pacientes internados en el servicio de emergencia saturados tienen más de 5% de posibilidades de morir durante esa internación. Es decir, por un lado dije, si lo tengo más tiempo, van a tardar más en irse en el hospital y voy a tener más lleno el hospital. Por otro lado, si son críticos y están más de 6 horas, se mueren más. Y si no son críticos pacientes, van a tener un 5% más de probabilidades de morirse durante su internación. También la saturación van a traer mayor cantidad de juicios, de errores médicos, y vamos a tener también la posibilidad, fíjense, de 5 veces mayor, digamos, de posibilidades de tener mala praxis en los pacientes. Entonces, fíjense qué interesante, nos exponemos más, nos están exponiendo más el sistema a nosotros, y después nos quejamos porque los médicos jóvenes no quieren elegir nuestra especialidad, y peor, esto en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, lo hemos visto, que sufrimos agresiones. Mire el caso que contaba Luis, recién Ember, de Chile, de ese lugar, y nosotros del lugar en Santiago, que tuvieron que blindar justamente. Entonces, yo me pongo a pensar en mi soledad, a ver qué soluciones podemos encontrar. Y encontramos que hay que trabajar en el flujo. La próxima charla yo los invito a quedarse, que van a hablar sobre el flujo.
la presencia de 3 líderes, un líder operativo que tiene que ser el zar de las camas o el dueño de las camas de todo el hospital, un líder institucional y un líder técnico que tenga que estar especializado en procesos y análisis. Vamos a ver que vamos a tener diferentes tiempos de arribo y vamos a tener que luchar contra una cuestión que esto es interesantísimo. Hace muchos años atrás, esto siempre lo traigo, porque participé, me consultaron, el Colegio Americano, acerca de qué le parecían las normativas de calidad para decir que un servicio de emergencias era de calidad máxima, es decir, tipo A o la máxima calidad. Fíjense, tiempo de terapia intensiva de un paciente 2 horas. ¿Lo tienen ustedes? Quirófano en 10 minutos. Placa en 5 o 10 minutos, una tomografía en 30, una angiografía en 1 o 2 horas, una resonancia no más de 30 minutos a 1 hora, el laboratorio, en los laboratorios post-care, es decir, al lado de la cama del paciente en 5 minutos, pero el laboratorio de urgencia que no pase más de 60 minutos. Toxicología digamos, en emergencia. Fíjense que importante también concepto que el boarding, que se define como mantener pacientes en unidad de emergencias o en otro lugar, hay lugares donde se han hecho pegados a la sala de emergencia, un lugar donde se acumulan las camillas esperando ser internados, ya habiendo decidido el paciente la decisión y batido todo el proceso de decisión y empaquetado el paciente para que se interne. Y fíjense que la seguridad y la calidad de esos pacientes que nosotros decimos, ya tenemos todo, ya tenemos la indicación, que el tiempo y la calidad disminuye y tiene que ser menor de 4 horas porque empieza la mortalidad de estos pacientes. ¿Cómo podemos mejorar? Como le dije yo, registro, lo que hablaron mis compañeros anteriormente, el triage es crucial. Me decía otro viejo gestor, médico de emergencias, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, digamos, una cantidad de pacientes, directamente sorteamos el triage. Desarrollamos, que van a hablar posteriormente, un fast track, una vía rápida para atención de fracturas, heridas, etc. Y que sea flexible en la toma de decisiones. El establecimiento también de las soluciones, unidad de observación, establezca y controle los tiempos y el flujo. Y lo que yo le decía, ¿no sería fantástico tener un escriba, tener una secretaria? ¿Por qué? Si nosotros somos profesionales de la salud, otros profesionales como los abogados, digamos, los contadores, los directivos del hospital, tienen secretaria, y nosotros justamente que tenemos que manejar vidas y que el tiempo es vida, no podemos tener alguien que nos ayude con la documentación. Fíjense otro tema, también la cantidad de médicos y de enfermeros. Fíjense que esto es lo que dice también el Colegio Americano, ¿cómo se llama? Un médico cada 10 a 20, digamos, pacientes, digamos en turnos de cada 8, un supervisor, el certificado de emergencias y la capacitación cada 5 años, médicos especialistas al llamado, contestación telefónica 10 minutos, y la presencia en el servicio 30 minutos. Y fíjense que en el caso de enfermería también capacitar a través de los enfermeros, tener, digamos, un enfermero de triage cada 50 pacientes que ingresan al servicio de emergencia, en la región ambulatoria, cada 8 horas. En la educación, hacer un máster, que tengan máster de educación, staff de enfermería, una enfermera cada 4 camas con monitoreo, un enfermero cada 6 camas sin monitoreo, un enfermero para aquellos pacientes que tienen observación, digamos, observación sin monitoreo, o un enfermero cada 8 pacientes, obviamente, digamos, 12 enfermeros por cada paciente en el sector de resucitación. La pregunta es, ¿podemos cumplir esto? Y sabemos todos que cuando hacemos estadística, fíjense, y esto es predecible, yo puedo decir que los lunes no voy a hacer turno en ninguna parte del mundo. ¿Saben por qué? Porque en todas partes se repite. Fíjense, el día que más se labura, que decimos nosotros labura es trabajar, son los lunes, después disminuye los martes, aumenta un poquitito los miércoles, los jueves se mantienen los viernes, los sábados, y los domingos es el menos que se trabaja. Obviamente que se va a trabajar más a partir de las 5 de la tarde del día domingo. Y esto se va repitiendo. Utilice protocolos, considere pros y contras de la historia clínica en la guardia,
implemente protocolos de triage, asigne un médico al mismo para justamente agilizarlo, y monitoree y justamente enseñe a los médicos jóvenes justamente a poder sortear estos problemas. Podemos decir que si tuviéramos la posibilidad de tener consultorios de demanda espontánea, no urgentes en otros sectores, en los consultorios externos del hospital, lo podríamos derivar. Expandir el servicio del tamaño de emergencias es relativo, como dijo Luis y como dijo Daniel, que no es cuestión de espacio. Desvío de ambulancias cuando no tengo la capacidad sería ideal, pero muchas veces imposible. Y tome que importancia que darle, decirle estos datos que yo le transmití a los directores de los hospitales, la importancia económica que tiene justamente el de no estar saturado. Coordine fundamentalmente y luchen por coordinar las cirugías y las internaciones clínicas programadas, que son nuestras enemigas, y que nosotros, decirle a los gestores, que nosotros también tenemos, históricamente en nuestra estadística, yo tengo que el día lunes se internan 100 pacientes de la emergencia. Yo también tengo 100 pacientes que vienen de cirugía programada. Perfecto, listo, tenés que tener 200 camas. Libre, 200 camas. De alguna forma, gestionar las 200 camas que necesitamos. Y son tan importantes las cirugías programadas como las de urgencia que tenemos. Y examine el proceso de alta de los pacientes internados y los motivos que pueden demorarla. Disponga de un área especial para los pacientes que han sido de alta y que tienen que ser trasladados, tanto en el hospital como en nuestro servicio de emergencia. Y desarrollen protocolos hospitalarios para poder tener capacidad en todo. Y en estos pocos minutos que nos me quedan, yo les quiero decir que todo esto es importante y es parte de nuestra formación. Según una investigación del Annals Emergency Medicine, más del 65% de los médicos de urgencias y residentes experimentan agotamiento durante sus tareas. Y parte de esto tiene que ver con la saturación. La mayoría de los países latinoamericanos, lamentablemente, por razones económicas políticas, los médicos de emergencia tenemos 2 o 3 trabajos. Y eso nos quema. Y aparte, tenemos el orgullo de haber sido la primera línea que pusimos el pecho a la pandemia. La falta de reconocimiento a nuestra especialidad, salarios bajos y malas condiciones. Y muchas veces los médicos jóvenes, sin poder tomar claro de nuestra pasión y lo lindo que es nuestra especialidad, optan por estos motivos por otras especialidades. Es gran importante el trabajo en equipo y la satisfacción, porque nosotros tenemos la especialidad más apasionante, porque le hemos robado lo más lindo a todas las especialidades. ¿Saben lo que le robamos? La emergencia y la urgencia. Y ellos se quedaron desprovistos de eso. Pero nosotros, para estar felices, tenemos que generar buenas condiciones. Luchar contra la saturación es parte de esa misión. También el de trabajar en menos horas, 30, 40 horas semanales. Dividir nuestra actividad en 33% de actividad asistencial, 33% de actividad docente y 33% de actividad, digamos, de investigación. Eso sería lo importante para jerarquizar a nuestra especialidad. Bueno, espero que haya sido interesante. Cualquier duda, aquí les dejo en mi email para que se comuniquen. Y yo creo que es tan importante el de poder solucionar los problemas de saturación porque nos va a mejorar nuestra calidad de trabajo. Bueno, que tengan un buen día. Y yo les quiero decir muchas gracias por la invitación, Sofi. No sé si